Bueno, como dijimos, o contamos hace un ratito en la noticia, el presidente pateó el avispero, parece, con el tema del Banco Central. Estamos con el diputado Gonzalo Vinter. Hace tiempo que no lo teníamos por aquí, pero es un habitual invitado a nuestro programa. Muchas gracias, Gonzalo. Así que partamos por ahí, porque... Muchas gracias a ustedes por la invitación. Solo quería recalcar que el lunes siguiente a ser proclamado candidato presidencial viene para acá Así y este es. es el primer lunes en que comienza la campaña legal a diputado y estoy sentado aquí. Me parece muy bien. Comparezco, que yo creo que es el Ese verbo. comparece. Comparezco cuando soy citado a declarar siempre. Claro. Y Nunca estoy, esperamos nunca estoy que... prófugo de 32 minutos. Esperamos que si le va bien en la campaña, después del triunfo, venga para acá también. Eso, no lo quiero mufar, así que... Así que... Banco Central. Banco Central, o sea, lo contamos en la noticia, pero el debate básicamente Ok, que creo se habló, que... ¿es debatible o no es debatible? Creo que hay el muchas informe cosas del IPO? que decir. La primera, quiero descartar por completo que el presidente haya invadido la autonomía del Banco Central por tener una opinión distinta a un informe del Banco Central. Lo segundo es que la economía es una ciencia social. Por más que quieran convertirla en una ciencia exacta como las matemáticas, no lo es. De hecho, es una ciencia política, ¿ya? Y la economía es una disciplina, una ciencia, un área de estudio que nos entrega un montón de insumos a la sociedad para poder tomar decisiones, pero que son decisiones políticas. Por lo tanto, la persona que ha sido elegida por el pueblo de Chile como presidente de la República no solo tiene la facultad, sino que tiene la obligación de manifestarse respecto a las decisiones políticas que toma el país, ¿ya? Esta escandalera que arman los economistas de derecha, que son activistas de ideas de derecha, lo cual no tiene nada de malo para mí, porque yo soy una persona que me declaro de izquierda, por lo tanto no considero ilegítimo, pero el señor Schmidt-Hebel Que le sacó hasta el título al es presidente. un activista de ideas de derecha, tal como en parte yo soy un activista de ideas de izquierda, además de ser un parlamentario y un legislador y un representante popular. Pero él es un activista, ¿ya? Entonces, este escándalo que se arma, a mí me parece que es bien peligroso. Y también quiero hacer un llamado al país a esto cuando dicen, todos los economistas serios y respetables de este país están en la campaña de Evelyn Matei o de José Antonio Cast. A ver, ¿por qué pasa eso? Pasa porque el título de economista serio en este país lo entrega el Mercurio y la Tercera, que son dos grupos empresariales asociados a la banca. Por lo tanto, siempre van a entregar el título de economista serio a quien tenga opiniones políticas cercanas a los intereses de la banca, de los intereses que representan el Mercurio y la Tercera. Y por último quería hacer un comentario sobre el informe mismo. Claro, cada sector político de la sociedad pone las urgencias en distintos lugares, ¿ya? Entonces, cuando se baja la jornada laboral a 40 horas o cuando se sube el sueldo mínimo, resulta que les parece preocupante porque esto puede ser un desincentivo a la inversión. Y yo puedo decir, sabe que en general los beneficios sociales efectivamente son mayor ganancia para el trabajador y el aumento del sueldo mínimo efectivamente baja la ganancia del capital. Eso lo podemos entender, ese problema lo tenemos hace 100 años todo el mundo y la política tiene que equilibrarlo. El problema es que cuando a ti siempre te preocupa la ganancia del capital y nunca haces una editorial diciendo estoy muy preocupado porque el sueldo mínimo no alcanza, yo entonces debo presumir cuáles son tus intenciones, tus intereses y deben entender que tenga yo opiniones distintas porque yo como representante popular estoy sometido a las necesidades de los vecinos de San Joaquín, de La Granja, etcétera, que con el sueldo mínimo no les alcanza. Entonces tenemos que convertir la inversión en desarrollo humano. Y si la gente no le alcanza para vivir, y si la gente no tiene tiempo para estar con su familia, con sus hijos, esa inversión no se convierte en desarrollo humano. Y por último, ojo con otra frase que dice Rosana Costa, que le encuentro toda la razón, pero que me llama la atención, que no se arme un escándalo por eso. No es el único motivo por el cual hay falta de creación de empleo. En Chile tenemos, y en el mundo, un problema con la reorganización, que es como le llama Rosana Acosta, que es bien importante y la política no lo está discutiendo. Hablemos de automatización, hablemos de inteligencia artificial, hablemos de productividad asociada
a invertir en tecnología. Perdón, un informe que salió hace poco del CEP, 46% de los empleos actuales de Chile son reemplazables por tecnologías que ya existen. Y todos los que están viendo esto saben que lo que puede hacer la inteligencia artificial año a año, semestre a semestre, nos va sorprendiendo. Por lo tanto, si hoy día es el 46, ¿qué va a pasar en 5 años más? ¿Y qué estamos haciendo al respecto? Bueno, yo les voy a dar una respuesta que tiene el programa de José Antonio Kast. El programa de José Antonio Kast considera que la baja productividad de Chile es porque el trabajador es poco productivo. No porque hay falta de inversión en tecnología o porque no están los incentivos, ¿cierto?, en ciencia, etcétera, etcétera, en hacer más eficientes los procesos. ¿Y por qué el trabajador es poco productivo, según José Antonio Kast? Porque hay mucha flexibilidad, o sea, muy poca flexibilidad laboral. Es decir, porque el trabajador tiene muchos derechos, ¿ya? Entonces hay que avisarle a los trabajadores chilenos que revisen el programa José Antonio Kast, porque lo que se propone es que ustedes paguen la cuenta. Y respecto a la inteligencia artificial, ojo con los candidatos que quieren ir al Congreso solamente a hacer polémicas, reels, pelearse, etcétera, porque mientras se armen esas peleas y esos videos, brutal, Juanito destrozó a Pedrito, es tiempo que el Congreso pierde en discutir sobre inteligencia artificial y cómo proteger los empleos de los chilenos y cómo educar a los chilenos para que estén adaptados a los empleos del futuro. Cómo hacer que las escuelas técnicas en Chile tengan el financiamiento suficiente para que los jóvenes chilenos estén preparados para los empleos que efectivamente van a ser rentables en el futuro y no estemos creando cesantes ilustrados, como se dice hoy en día, en donde el libertinaje que se le entregó hace 20 años al sistema universitario, libertinaje, terminó convirtiéndose en una estafa para los jóvenes porque los llenaron de carreras carísimas, pero que no tenían mercado laboral. Es el segmento donde hay más desempleo. El debate de fondo es el económico que usted está planteando, diputado, pero hay un debate que pareciera ser de forma, pero yo creo que también es de fondo. La capacidad del presidente de la República, en este caso Gabriel Boric Font, pero cualquier presidente de la República, de opinar respecto a lo que hace el Banco Central, que es un organismo autónomo, o cualquier otro estamento, organismo del Estado. Bajo su punto de vista, ¿qué capacidad tiene un presidente de la República, de Chile, o de Argentina, cualquier parte del mundo, Estados Unidos, de opinar sobre estos asuntos? O sea, si lo fuera José Antonio Kast, lo fuera Janet Jara, lo fuera Harold May Nichols, ¿estaría bien que un presidente opine como precepto, como idea? Lo que pasa es que la sola pregunta de que el presidente de la República pueda opinar sobre un informe político que habla de política chilena es como una muestra de lo perturbado que está el debate público en Chile. Es que eso fue el debate, se dio claro, todo eso, por eso yo le pregunto. Los economistas de derecha llevan décadas tratando de hacernos creer que manejan una ciencia oculta a la cual los ciudadanos nadie puede entender no más pueden que entender. claro. Y que solo la manejan economistas de derecha. Porque el economista que no es de derecha no conoce esa ciencia oculta que se esconde como en, no sé, detrás del andén 3,14, el de Harry Potter, y que los muggles no pueden opinar de economía. La economía es una disciplina, una ciencia, una técnica que entrega insumos para decisiones políticas. Y las decisiones políticas las tienen que tomar los ciudadanos. Y el máximo representante de los ciudadanos es aquel a quien los ciudadanos han elegido, que es el presidente de la República. Entonces, por favor, por supuesto que el presidente puede opinar. Otra cosa es que uno puede compartir o no compartir la opinión del presidente. Pero decir que el presidente no puede opinar, yo le digo, ¿pero qué se han imaginado? Ahora, ¿Qué se creen? El punto de fondo es que el Banco Central dice en su informe que el desempleo actual se explica en parte por estas dos políticas públicas, las 40 horas y... En parte. En parte, lo dice, en parte, pero lo pone en él. ¿Qué parte o en qué magnitud es lo que el presidente plantea que es discutible? Y que hay otras maneras, también lo plantea aquí, lo plantea Gonzalo Marner varias veces, que el retail que el desempleo, en Chile, o sea, que para mirar los factores que inciden en el desempleo, hay otros factores mucho más importantes y más predominantes. averigüen, auditores de 32 minutos, en cuánto ha bajado el empleo en el retail, sin que el retail haya bajado sus ventas, sino que se ha expandido. ¿Por qué? Porque están siendo reemplazados por tecnología. O por otro tipo de trabajos como el delivery, etc. Averigüen cuántos metros cuadrados, se me fue la cifra exacta ahora, pero está a mano,
¿cuántos metros cuadrados de tiendas han desaparecido en Chile por la compra online? Entonces, el empleo de vendedor de tienda es reemplazado por el del delivery o por el programador que le provee el servicio a la empresa proveedora de la página web donde puede acceder, o el bodegaje, que van creándose nuevos empleos mientras se están destruyendo otros. Y eso el país lo tiene que hablar. Pero lo que no podemos aceptar es esta idea de que siempre que se le entrega un beneficio al trabajador, se pone el grito en el cielo porque el trabajador beneficiado es un problema para la economía. Entonces yo les digo, por favor, hagan columnas diciendo, yo quiero leer una editorial de La Tercera urgida porque el sueldo mínimo no alcanza a fin de mes. Pero parece que eso no le pasa en la piel. Pero pagar el sueldo mínimo sí le duele en la piel, ¿no? Independiente de que probablemente si nos sentamos los dos podríamos decir, es importante que los sueldos sean altos para el desarrollo del país, sí. Es importante que el capital se sienta seguro para invertir en Chile, sí. Pero una cosa le duele y la otra no. Diputado, Sí. en ese tema están las pymes, las pequeñas y medianas empresas, Sí. que son las que más le va a afectar ¿cómo decirlo así?, costos que se le suman. Y yo se lo pregunto ahora también en su calidad de diputado a la reelección por vez tercera. Por vez segunda la reelección. Por vez segunda a la reelección, por vez tercera al cargo. Sí, claro. ¿Cuáles serían las medidas que usted, como desde el oficialismo, de su partido, impulsarían para que esto no le pegue tanto a las pymes como les va a pegar si no se hace nada? Ok. Bueno, primero hay que tener una discusión de qué pymes, etcétera. O sea, cuáles son pymes, etcétera. Lo primero es que yo tengo una visión de la economía que requiere como 2 pasitos para atrás, porque yo soy partidario de una economía que de alguna forma es orientada por un plan estratégico que le presenta el Estado a la sociedad chilena, la cual democráticamente puede participar a través de sus mecanismos en esa conformación. Yo no creo en la teoría, y esto me resulta importante decirlo, porque hay candidatos a la presidencia de la República que creen en esta teoría de que el dejar hacer hoy en día es lo que nos va a llevar al desarrollo. Yo creo que en este contexto geopolítico, en este contexto científico, en este contexto tecnológico, necesitamos un Estado que oriente la economía. Y eso no significa que el capital no obtenga ganancias. Yo creo que el fin de lucro es una energía que la sociedad no puede desperdiciar, por el contrario, tiene que aprovecharla. Sin embargo, creo que el Estado tiene que saber dónde poner en qué huevos poner las canastas, ¿no? Soy un creyente de que el mito, perdón que me vaya para atrás ya, pero hay un mito en Chile que dice que, pongámosle, del gobierno de Pedro Aguirre Cerda al golpe de Estado, Chile solo tuvo miseria y desolación, y que después vino el desarrollo. Yo creo que si uno analiza bien los datos del Banco Mundial, etcétera, durante ese periodo, Chile efectivamente se pone a producir más de lo que hacía y crea un servicio de salud, crea un servicio, empieza a crear un sistema de pensiones, etcétera, crea fábricas, y luego inclusive en la dictadura, algunas de las industrias que hoy día tenemos florecen porque fueron apoyadas por la Corfo, porque fueron apoyadas por subsidios estatales. Angelini, subsidios estatales. Decreto 701, ¿no? Los salmones, apoyados por ProChile. La minería, impulsada por el Estado, la minería del cobre, ¿ya? SQM, impulsada por Corfo. Huachipato, impulsado por Corfo. Entonces, esta idea de que el retiro del Estado de la economía es un error. Y estoy nombrando empresas que fueron lucrativas, no estoy hablando de cualquier cosa. Yo soy partidario de los subsidios al sueldo mínimo, en el caso de las pymes, que este gobierno los ha implementado de manera bastante agresiva, considero yo. Pero más allá que eso, yo quiero un Estado que lidere a las pymes, que les diga, ¿saben qué? Yo voy a correr riesgos con ustedes y les voy a dar estímulos e incentivos. E inclusive voy a subsidiar ganancias en la medida que ustedes inviertan en tecnología, por ejemplo. Y especialmente si es en determinadas industrias por las cuales este Estado apuesta estratégicamente. Pero lo que yo no creo por ningún motivo es que pueda florecer en el mundo un Estado con 18 millones de habitantes sin una estrategia económica. Vamos a y sin petróleo, pongámosle, Sí. que sería nuestro caso. Sí, sin petróleo. Bueno, petróleo por un rato, después
Bueno, No, me refería sí, a que claro, en las condiciones, claro, en las condiciones, de claro. recursos, de capital humano, etcétera, que tiene Chile. Vamos a lo que está pasando en las campañas y la decisión, su opinión sobre la decisión del Tricel de defenestrar tanto a Daniel Jadwe como a Jimena Rincón. Ya. Lo primero, quiero ser fino con esto, porque es enredado. Así como creo que los políticos pueden opinar de los informes del Banco Central, no creo en esa teoría de que los ciudadanos no pueden opinar de un fallo. Soy abogado Sí. y me gusta leer los fallos, y los fallos tienen muchas veces, dependiendo del tribunal, voto de minoría. Inclusive en los tribunales orales en lo penal votan 3 jueces, porque uno puede tener una opinión distinta. En la Corte Suprema se redacta el voto de minoría. Pronto yo no creo esa teoría de que no se puede opinar de un fallo. Así como también creo, y esto es más delicado, que uno puede opinar sobre un reportaje. Bueno, por supuesto. No, es súper delicado. Te dicen, o uno puede ver una entrevista y decir, opino que, Sí. ya, pero te dicen que si tú opináis... ¿Puedo hacer una pausa en eso? sobre un ¿Qué pasa hoy en día que una autoridad como que tiene que mantener un hálito, una especie de aura donde está inmaculada de la opinión de un reportaje, de un fallo, de una opinión de otra autoridad? ¿Qué pasa con la sociedad chilena, con la opinión pública, con los medios de comunicación, quizás más asociados al gran empresariado, que se enojan cuando una autoridad opina? Los medios no asociados al gran empresario también son muy sensibles con esto. Sí. De hecho, yo ahora al decir esto me puse muy nervioso porque... No, para nada. Quiero hacer un pequeño análisis de qué pasa, que como que sociedad... Yo creo que los mismos políticos también a veces consumen de esta teoría para poder hacerse los lesos con los temas. Entonces te preguntan por un fallo que es incómodo sobre alguien de tu partido, qué sé yo, y tú puedes Los fallos se acatan, en decir, no no me corresponde como parlamentario opinar sobre el Poder Judicial. No, yo puedo estar en desacuerdo legítimamente con un fallo. ¿Ya? Ya. Dicho eso, una cosa es opinar sobre un fallo y otra cosa es lo que ha hecho Jimena Rincón, que es intentar descalificar a la institución. Cuando tú te sometes a un proceso electoral en un Estado de Derecho, tiene que haber tribunales preestablecidos constitucionalmente los que van a juzgar. Y aquí fue el caso. Y además yo considero bastante sólida la posición del Tribunal Calificador de Elecciones porque votó. Po. ¿Cómo no va a haber ejercido el cargo ese día Claro, si es que fue parte de expliquemos una... esto para nuestra audiencia, Sí. porque probablemente no saben este tecnicismo. Pero ¿cómo se contó que Jimena Rincón había cumplido la mitad de su periodo? Porque fue como milimétrico, ¿no? Depende de Sí. Un día de 50% diferencia. Claro. más horas. Se estableció que había seguido siendo parlamentaria a pesar de que ya estaba renunciando al puesto para hacer un cargo de gobierno porque votó. Votó en una. Entonces, puede Claro, continuar. Ya. en el fondo Sí. la defensa de ella dice que no votó ese día, o sea, que no fue parlamentaria ese día. Claro. Pero hay una votación que es válida, ¿no? Y que, Y que ejerció. Y que está en las actas de la República, porque además votó para la presidencia del Senado. Y esa persona se convirtió en presidenta del Senado con su voto, que fue Isabel Allende, a todo esto. Ya. Cuando Jimena Rincón Todavía no cuando cruzaba Jimena el río. Rincón simpatizaba con Isabel Allende y con Michelle Bachelet. Sí. Quiero hacer 2 comentarios más sobre Jimena Rincón. Bueno, obviamente que estoy muy en desacuerdo con lo que ha hecho ella, que es intentar defenestrar a las instituciones, que le hace mucho daño al país, que me parece que la impostura de Chile Vamos, que estaba quejándose de eso respecto de Jadwe, y a las 12 horas empieza a hacer exactamente lo mismo, me parece un cinismo bastante importante. Pero quiero agregar otro cinismo respecto a Chile Vamos con Jimena Rincón. Chile Vamos es una coalición que tiene gente inteligente adentro, ¿ya? Y también creo que en Chile Vamos hay gente que quiere a Chile, ¿ya? Y que tiene una visión país, una interpretación de la historia, etcétera, distinta a la mía, porque son de derecha. Y en Chile Vamos hay gente que intentó leer el estallido social, entenderlo y darle una respuesta, una salida de derecha. Si eso se hubiese mantenido, eso lo hubiese hecho muy bien al país. Yo quiero darle una lectura de izquierda, pero podríamos haber parlamentado esas 2 posiciones. Sin embargo, Chile Vamos renunció a entender el estallido social y se acopló a la tesis de que básicamente es como un ataque terrorista, qué sé yo. Digitado por Venezuela, qué sé yo, que además hay gente del Frente Amplio como que quema el metro. O sea,
un delirio, ¿ya? Pero en esta tesis de que fue un golpe de Estado orquestado, requiere un hecho, que es la votación de la acusación constitucional contra el presidente de la República en el Congreso Nacional. Y resulta que Matías Walker, en la Cámara de Diputados, votó a favor de la acusación constitucional contra el presidente Piñera. Si no me equivoco, de las dos. Y en el Senado, la que pasó al Senado, Jimena Rincón votó a favor. Entonces, yo tendría que preguntarle a Chile Vamos, ¿consideran que Jimena Rincón fue parte de un golpe de Estado contra Sebastián Piñera? O sea, ¿se están haciendo los lesos cínicamente o en realidad no piensan que eso fue un golpe de Estado y tienen una posición mucho más inteligente que quisieran compartir con nosotros? Y por último, quiero recordar como el talante de Jimena Rincón con algo. Jimena Rincón insinuó, cuando mataron a Ronald Ojeda, el gobierno de Chile había hecho un acuerdo con Venezuela que era bastante necesario para poder mandar a los expulsados, ¿no? Jimena Rincón insinuó que Carolina Toá había llegado a acuerdo con Venezuela para permitirle matar a Ronald Ojeda. No lo dijo, pero lo insinuó, lo dejó caer. Y eso, sin rencor, es algo que hay que recordar para comprender el talante de la persona. Y Jadwe. Yo lo que he dicho, o sea, se aplica la misma máxima. El tribunal que falló es el tribunal preestablecido y no se puede hacer nada. Ahora, todo ¿Pero lo que está de acuerdo con el fallo aludiendo a su...? Lo encuentro súper complejo el fallo de Jadwe, o sea, jurídicamente mucho más complejo, porque mi impresión, pero voy a ir a un tecnicismo jurídico, sí, es que el sistema penal nuevo, o sea, la Constitución dice el acusado, pero cuando se redactó el acusado, era el sistema antiguo, en donde era un acto del juez, claro, la acusación, ¿ya? Sin embargo, cuando eso se aplicó en nuestra legislación, igual fue discutido. No es que se les pasó. Ya. Entonces, efectivamente creo que no hay mucho que hacer y respeto obviamente la presunción de inocencia de Daniel Jadwe, que eso es bien importante, siempre lo he dicho. Pero el trícel es el trícel. Tendréis que hacer una reforma constitucional para cambiarlo. O sea, hay que acatar el fallo. Por supuesto, es que ¿cómo podrías no acatar el fallo? Daniel Jadwe dijo que va a apelar, que va a... Pero eso es acatar el fallo. Pero es que dentro de derecho, todo bien. Claro. Dentro de derecho, todo bien. Pero decir voy a acatar el fallo, inclusive, no es una frase como relevante. ¿Qué significa no acatar el fallo, no? Diputado Gonzalo Vinter, pasamos al 18 sí, y eso significa que la recta final de las parlamentarias y de las presidenciales ya está en sus metros finales, comenzó la campaña legal. Le voy a hacer una pregunta que es breve y quizá usted ahí puede... ¿Pero qué está en juego en esta elección a nivel país? Vamos a hablar de la candidatura de Jara entonces. Sí. Pero primero quiero dar un mensaje a mis compañeros de coalición. He visto una práctica en nuestra coalición que es el chaqueteo por prensa. ¿Ya? Que es un tipo de líderes dentro de nuestra coalición que ha entendido que aumenta mucho su capacidad de llamar la atención y de aparecer en la prensa cuando chaquetea a su misma coalición, a su mismo gobierno, a su mismo partido, dependiendo. Yo esto lo entendí, me acuerdo la primera vez que un periodista me contactó cuando era candidato a diputado y me dijo, mira, yo le dije, quiero hablar de narcotráfico y automatización. Estaba bien orientado yo. Ya. Y me miró con cara como de, no me sirve, entonces le dije, bueno, puedo criticar a Piñera. Y me dijo, pero eres de Frente Amplio, como no hay nada noticioso en que critiques a Piñera. Y me dijo así, si criticas a Mayol, que era compañero de lista, aparece un recuadro. Si criticas a Boric, es una plana. Si criticáis a Beatriz Sánchez, te doy 2 planas. Le dije, no tengo ninguna intención de criticar a ninguno de ellos. Me quedé te quedaste fuera. No me entrevistó. Claro. Hay gente dentro de mi coalición que entendió demasiado bien eso y hace del chaqueteo interno una práctica política.
Y en esta elección tenemos a muchos medios de comunicación bien abanderados contra Janet Jara. Entonces le quiero hacer un llamado a mis compañeros de coalición. No quiero, o no les perdón, llamada spam, ley al cual el gobierno no le ha puesto urgencia. Ojo, no le ha puesto urgencia. Está en el Senado. Senadora Bodanovich lo tiene en su... no, perdón, ese es otro proyecto de ley. No, está en economía y el gobierno no le ha puesto urgencia. Si el gobierno le pone urgencia, esto se acaba de raíz. No que entre paréntesis un número, no, se acaba, ¿ya? El llamado que quiero hacer, no quiero que si en una CADEM o en una encuesta black and white de un amigo de Sichel sin nombre, baja un punto Janet Jara, empiece el desfile de personeros del oficialismo diciendo hay que hacer una ingeniería total en la campaña, la candidata tiene que empezar a ser así, la candidatura está estancada. Por favor, remar es remar, chaquetear es chaquetear. Y uno alcanza a distinguir la crítica cuando tiene intención constructiva de cuando la intención es solo figurar. Vuelvo a... Cierre paréntesis. Sí, pero era medio paréntesis. Pero era necesario, ¿no? Un pie de página grande que se comió en la mitad de la hoja, pero muy bueno. Bien. ¿Qué está en juego? Si uno analiza los programas de Kast, Kaiser y Matei, tienen dos supersticiones, a mi juicio, que son, si alguien de derecha gobierna, la delincuencia baja, porque sí. Porque los delincuentes dicen, ¿sabes qué? Sube que hay un presidente de derecha. No cometo más delitos. ¿Ya? Es más o menos eso. Y de hecho ellos han sido inteligentes en azuzar todo esto para identificar el problema real de la delincuencia y aparecer como que ellos fueran lo contrario. Creo que ha sido un esfuerzo de marketing y de empresas de publicidad, etcétera, extraordinario. Sin embargo, le quiero decir al país que en materia de seguridad ellos no tienen nada relevante que de verdad ataque la seguridad. O sea, ataque la inseguridad. Ellos han gobernado 2 veces, prometiéndonos delincuentes, se les acabó la fiesta. Y no pasó nada, porque pusieron frases, pusieron discursos, pusieron adjetivos, apuntaron con el dedo, subieron pena, pero no pusieron chaleco antibalas, sistemas de investigación, drones de seguimiento, cámaras de reconocimiento biométrico, etc. En seguridad hay que aplicar lo que la ciencia, el conocimiento, el estudio y otros países ha funcionado. No el griterío de la derecha planteándose como... Entonces, para mí en materia de seguridad, te lo digo al tiro, es extender por 4 años más la situación que estamos viviendo porque no proponen soluciones, ¿ya? De hecho, su única solución es militarizar el país cuando el ejército tiene límites, ¿no? No son infinitos los recursos militares. Y además proponen no tener ningún tipo de supervisión sobre carabineros y el ejército cuando vemos que la corrupción y el narcotráfico también ha sido capaz de colarse en la FACH, en el ejército y en carabineros, como en cualquier institución humana, no lo estoy apuntando con el dedo, pero tiene que haber una supervisión y esa falta de supervisión es tremendamente peligrosa. Y respecto a la economía, hay otra superstición, que es esta idea de que el país se desarrolla si es que tú bajas el gasto público, 6.000 millones de pesos plantea Kast, lo cual es ridículo, y como es ridículo, sabemos que es mentira, porque cuando uno le pregunta de dónde va a recortar, dice de los operadores políticos. ¿Y cuántos operadores políticos? No sabe. Entonces está mintiendo. Y que si le quita a los trabajadores sus beneficios, si es que no vuelve a subir el sueldo mínimo, si es que no baja la jornada laboral o la sube, entonces naturalmente, sin inversión en ciencia, en tecnología, en industria estratégica, en incrementos productivos, naturalmente la economía va a andar. No hay ejemplo en la historia de la humanidad en que el plan de Kast haya funcionado. Eso va a hacer que la vida en Chile sea más difícil. Y les voy a poner 2 ejemplos. Kast admira ¿a quién? A Pinochet. Revisen las cifras de desempleo durante la dictadura. El POM, el PEJ. ¿Cuánto fue el desempleo, la cesantía promedio en dictadura? ¿Cuánto fue? Cercano al... 30, 40% era en algún minuto. ¿Llegó ahí? Sí, pues. Ojo, trabajadores chilenos. ¿Quién paga esa cuenta? ¿A quién más admira? A Milei. Pregunten a los trabajadores, pero a los trabajadores, no al que escribe en el diario financiero. Pregunten a los trabajadores argentinos cómo le está yendo. Entonces yo creo que Kast está en esa superstición de que por el hecho de que esté él y que le dé todo a los empresarios, todo va a salir bien. Y por el contrario, Janet Jara
está armando un proyecto nacional que no es para derrotar a la derecha, es para hacer que la vida en Chile no sea tan difícil. Es para hacer que criar a tu hijo en Chile no sea tan difícil. Es aplicar pensamiento a la seguridad para no tener que explicarle a tu hijo qué es una ráfaga en la noche. Es para hacer que las ciudades sean más habitables, que la educación funcione mejor, que la vida sea más fácil para quienes se esfuerzan y trabajan en Chile. Gonzalo, Creo que eso es lo pero que está en juego. parece que las supersticiones funcionan en política porque, bueno, ahí tenemos el ejemplo más claro, es Trump. Es que en las supersticiones, yo no sé si hay alguno de nosotros tres que efectivamente cuando le pasan la sal, La toma. ¿ustedes dudan? Si a Yo no veces la paso, no, yo la dejo Ah, ahí. ya, pues a veces No, las no, supersticiones claro. se cuelan en nuestra Claro. mente, pero supersticiones son, pues. Sí, pues. Y no podía aplicar la economía del país a una superstición. Pero yo iba al punto de que este libreto, digamos, le ha funcionado a Trump, que está demoliendo las instituciones democráticas estadounidenses a vista y paciencia de todo el mundo y haciendo un caso bastante efectivo, por lo menos nadie se lo ha impedido, de que la inmigración es la culpable de la delincuencia y entonces aplicando... haciendo política pública de la superstición y eso de alguna manera a alguna gente le da tranquilidad, aunque no sea, sabemos por estudios, por objetividad que no es así. Sí. ¿Cómo se combate eso No, en la yo no arena, creo- en la arena política hoy día? No creo que la delincuencia sea o sea, que la inmigración sea la causante de la delincuencia, pero sí creo que hay una cosa que decir, que yo no la decía porque no era tema cuando empecé como parlamentario. Sí hablaba de delincuencia todo el tiempo, pero de inmigración no, que los países tienen que tener, o sea, tienen derecho y el deber de decidir quién entra y quién no entra. Tienen que tener políticas migratorias. Tienen que decir, ¿sabéis que yo quiero esto y no quiero esto? Y que no puede haber gente en Chile que no entregue al Estado de Chile su RUT y sus huellas digitales y su foto, como nosotros lo hacemos encantados desde, no sé, desde que nacemos, ¿ya? Eso sí que es un lugar donde se juntan, ¿no? La inmigración en Chile, yo esto lo he dicho y me ha traído hartas polémicas, es un proyecto en gran parte del gran capital. Los países hay un momento en que cuando logran mayor educación pueden optar por hacer más complejos sus procesos productivos, ya que tienen una población que ha alcanzado un nivel educacional más alto. Sin embargo, Chile opta por que vengan trabajadores que, como no tienen el nivel educacional de los chilenos, cobran menos. Y los invito a revisar, y yo mismo puedo poner abajo cuando esto se publique, los links, Los links. de cómo la Sociedad Nacional de Agricultura, Evópoli, la Cámara Chilena de la Construcción, durante años antes de que estallara el asunto de la migración, presionaban legítimamente, no digo como algo, no, presionaban, iban al Congreso, presentaban proyectos, etcétera, para hacer más fácil la inmigración. Obviamente que ellos siempre, no estoy diciendo que hayan promovido la inmigración ilegal, No. pero sí promovieron Inmigración una masiva. forma de desarrollo, que es que cuando tu población empieza a ir a la universidad, en vez de hacer más complejos tus procesos productivos, ya que tienes una población más compleja, el trabajador sea reemplazado por un trabajador de otro país que cobra menos o al que tú le puedes pagar menos. Y eso a la izquierda le cuesta decirlo, ¿ya? Y yo no sé por qué, ¿ya? Y termina además teniendo... Además también es bueno decir que es cierto que el gobierno de Sebastián Piñera promovió una inmigración de parte de un país en particular, que es Venezuela, desorganizada, intempestiva y masiva, en donde se coló el Tren de Aragua y en donde creyeron de alguna forma que todo quien migraba desde Venezuela era un luchador social contra la dictadura. También es bueno decir que cuando nace el Frente Amplio, el énfasis en el asunto del control migratorio no estaba. No estaba, y eso es un error que hemos corregido sobre la marcha. No creo que haya problemas migratorios por culpa nuestra. No, eso no es cierto. Lo que sí es cierto es que si tú agarras mi campaña del 2017 y buscas todos mis discursos, probablemente el tema no aparece. Delincuencia sí, inmigración no. Ya. Vuelvo al tema de
eso respecto de migración. Pero respecto de generar una figura de derecha o extrema derecha que con discursos que pueden parecer facilistas, no solamente se aplican políticas que violan derechos de muchas personas, sino que le resulta gobernar de esa manera Milei, Trump y otros. ¿Cómo desde el punto de vista de la política o del debate político, cómo se enfrenta eso? Porque cuando las personas te dicen que las vacunas producen autismo y hay muchas personas dispuestas a creerlo, no importan los papers académicos ni la evidencia científica. Entonces, ¿cómo se da ese debate? A ver, parto por Chile. Yo creo que en Chile en este momento hay un problema que voy a enunciar y que es uno de los que me hizo decidirme a ir a la reelección nuevamente. Porque el que voy a denunciar es una de las razones por las cuales no quería ir. Y justamente me hizo decir, chuta, por lo mismo tienes que ir. Creo que hay mucha gente que en este momento no quiere ir al Congreso a parlamentar, sino que quiere ir a que su verdad choque con la del otro. Y digo choque de manera literal, para que choque para regocijo de los algoritmos, que choque para regocijo de las redes sociales, ¿ya? ¿Cuál es el problema de eso? Primero, que mientras haces eso, no vas a hablar de automatización, no vas a hablar de geopolítica, no vas a hablar de un tren eléctrico, de cómo producir las baterías en Chile para ese tren, ni cómo preparar a los jóvenes chilenos para la educación del futuro. Segundo problema, lo que más da rating y likes generalmente es lo más agresivo contra tu adversario. Y los políticos se empiezan a hacer adictos a esos likes y se empiezan a hacer adictos a deshumanizar a sus adversarios políticos para que sus seguidores los odien muchísimo. Y una vez que logran que los odien muchísimo, ellos pueden canalizar ese odio odiándolos en público. Sin embargo, o no sin embargo, sino que eso destruye la democracia. Porque cuando alguien ya está deshumanizado y está convertido en un monstruo, no tiene sentido parlamentar y llegar a acuerdos con esa persona. ¿Ya? Esto lo digo contra Trump, lo digo contra Milei y lo digo contra todos los imitadores de estas dos personas que hay en Chile, que son muchísimos y muchos de ellos son candidatos al Parlamento. Pero también lo digo contra nuestro sector que se puede tentar con esta droga, de decirles no, nosotros los que nos formamos políticamente con la experiencia de la dictadura de Pinochet, tenemos que siempre ponernos del lado de la no deshumanización de nuestro adversario. Esa es la lección que nos tiene que dar nuestra historia. No decir, la dictadura fue tan mala que a todos los de derecha hay que convertirlos en monstruos. No, nuestra lección tiene que ser, el adversario siempre es una persona y hay que encontrar la forma dentro de la democracia de, respetando las reglas, sacar al país adelante, lograr el desarrollo o de derrotarlo en sus ideas, ¿no? Pero es muy peligroso lo que está pasando. Hoy día en Argentina el presidente se refiere a sus adversarios como cucarachas, miserables y una serie de epítetos que yo no podría decir en 32 minutos. ¿Cómo le explica a un profesor, a un alumno, que debe tratar con respeto a su compañero si es que el presidente se manifiesta de esa forma? ¿Cómo en Estados Unidos educas a un niño si el presidente deshumaniza, considera monstruos a quienes piensan distinto? Peligrosísimo. Y puede llegar a ser inviable la democracia. Por lo tanto, los políticos tenemos una obligación y una responsabilidad, que es rechazar la droga de los likes y tomar el camino largo, que es el de la democracia. Para cerrar, diputado, ¿qué tiene para ofrecerle al país el progresismo, la izquierda, la centroizquierda, digámosle como usted prefiera, que está representado en su candidatura por segunda vez a la reelección, al Distrito 10, en la candidatura de Janet Jara a la presidencia, en todos los parlamentarios del oficialismo, de las fuerzas progresistas, que van a ir? ¿Por qué el pueblo de Chile, la ciudadanía, el electorado, debería darle un voto de confianza a estas ideas? Primero está la historia. Hay dos visiones de Chile. Una, la hiperindividualista,
que ha sido siempre asusada por quienes más tienen, en uno de los países más desiguales del mundo, en donde el 1% del país concentra el 50% de la riqueza. ¿Ya? Esa visión de Chile nos plantea a todos como competidores, te hace tener desconfianza unos de otros y sospecha de cualquier tipo de solidaridad y sospecha de que el Estado participe de modo alguno en la sociedad. Es decir, sospecha del poder de la democracia, dejándole el poder solamente a quienes lo tienen a través del dinero. Hay otra lectura de Chile que dice lo siguiente: la solidaridad, que es una convicción que uno toma como patria, es decir, ¿sabe qué? La educación de todos los niños de Chile va a ser mi problema también. Esa idea llevó a ¿qué? A la escuela pública. Y la escuela pública llevó a que un país de analfabetos se convirtiera en un país que podía producir jueces, ingenieros que hicieran puentes, caminos, fábricas, ingenieros en minas, premios Nobel, la escuela pública, ¿no? Por lo tanto, nuestras ideas son además más eficientes. Y cuando el Estado ha modelado la economía, la Corfo nos llevó a tener todas las grandes empresas que hoy día rentan en la bolsa, porque el Estado le dio una orientación a la economía. Y además, para que los trabajadores pudieran desarrollarse junto con la economía, creó las vacaciones, el sueldo, el horario laboral, el aguinaldo, los derechos de las mujeres, el voto femenino, la universidad pública, la gratuidad en la universidad, el hospital, el CEFAM, que es donde se atienden la mayoría de los chilenos. Esas ideas hoy día están más vigentes que nunca, porque la automatización y el cambio climático nos amenazan con que la desigualdad se vuelva mucho más extrema que antes, dejando a quienes no tienen nada al arbitrio de la sequía o al arbitrio del reemplazo sin empleo por la automatización. Si el Estado no invierte en que todos los trabajadores puedan participar dignamente de la sociedad con inteligencia artificial y de la sociedad con cambio climático, entonces el 1% que concentra el 50% de la riqueza se va a quedar con todo y el resto va a quedar a su suerte, que es más o menos la interpretación de la vida y de la historia y del futuro que tiene José Antonio Kast. Y la de un país para todos es la que representa Janet Jara. Gonzalo Ginter Echeverry, candidato a diputado por el Distrito 10, militante del Frente Amplio, hincha de la Universidad de Chile. Así es. ¿Podemos hablar de eso? 0-0 en Lima. Los tuvimos. Con uno más. Los tuvimos. Pero ahora en Santiago, en Coquimbo juegan. En Coquimbo y sin público. Sin público. En un castigo, a mi juicio, ya que se pueden comentar los fallos de la Conmebol, me imagino. Bueno, el Pipo Gorosito eliminó a Boca Juniors en la fase previa. Sí. Técnico de Alianza Lima. Pero ojo, dos manos no cobradas en el último partido. Pero yo creo, además, quiero decir que el fallo de la Conmebol me parece inadecuado, porque estoy en desacuerdo con esta competencia de quién fue más malo entre los que cometieron delitos de ambas barras. No tiene sentido. Todos los que cometieron delitos tienen que ser juzgados por ello y son responsabilidades personales, ¿no? Y no tengo ningún problema con que juzguen a quienes cometieron delitos siendo hinchas de la Universidad de Chile. Pero cuando pasamos a los castigos institucionales, tenemos que discutir de responsabilidades institucionales. Y el Club Universidad de Chile tiene bajísima responsabilidad en esta historia. Los hinchas que cometieron delitos sí, y a ellos se les tiene que aplicar con todo el rigor la ley penal argentina. Pero el club, poca responsabilidad. Y por el contrario, creo que Independiente tiene mucho que explicar sobre la organización y también la policía de la provincia de Buenos Aires. Perdón. No, pero sí en carrera juega el jueves. Y vuelve Israel Poblete y Di Llorio a la titularidad después de una lesión, así que yo estoy esperanzado. Así es, en Asadi y en Charlie Arangui, ahí están las esperanzas del agua de Chile en cuartos de final. ¿Puedo opinar? Por supuesto. Arriba Cobreloa. Vamos. Muchas gracias, Muchas gracias, diputado. Gonzalo, diputado. No, gracias a ustedes.